Bullet in the Brain, bala en el cráneo, bala en la cabeza. Es un cuento súper corto de 5 páginas o 6 páginas, pero que narra un momento de un tipo que está en el banco y hay un asalto, y un asaltante le pega un balazo en la cabeza a este personaje, y lo que hace el autor es narrarte lo que pasa en su cerebro, claro, en su memoria, cuando la bala está entrando por la cabeza, y dispara una serie de recuerdos como perdidos en su temporalidad interior, que a mí me pareció fascinante. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada. Esto es Puerto Negro, tercera temporada, tercera sesión. Queremos escribir un relato policial, negro y criminal, desentrañar un poco las estructuras de estos relatos para contar un poquito más sobre esto desde la literatura, desde sus autores. Hoy día tenemos un autor muy especial para nosotros porque Puerto Negro, que surgió ya hace algunos años, es un primer concurso de novela que tuvimos. El tercer lugar fue Los 3 duelos del detective Bernales. Una gran novela, entretenida novela, y ahí yo conocí a nuestro invitado, que lo paso a presentar, autor de esta trilogía, El Diablo de Punitaqui, Tríptico de Granola, 3 duelos del detective Bernales. Es arquitecto y escritor, cinéfilo, por ahí trae algún proyectito sobre el cine, y vamos a hablar del cine en sus novelas, y conductor, director, coordinador del podcast, muy entretenido, al cual ya también he estado invitado muchas veces, Cátedras Paralelas. Un escritor, un lector. Bueno, que tenemos aquí a José Miguel Martínez. José Miguel Martínez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Oye, costó traerte los años anteriores. Bueno, sí. José, ¿estás viviendo en Frutillar o Puerto Varas? Frutillar, sí. Y bueno, ahora pudimos coincidir, los años anteriores no pudimos. Y bueno, contaba que cuando me tocó a mí coordinar, yo coordino este concurso también, y me tocó avisarte. Sí. Entonces yo siempre tenía la idea, avisar a los finalistas que no ganaste como lata. Pero tú manifestaste una alegría, y desde ahí todos los finalistas muy contentos, da lo mismo ganar, ¿eh? Sí, porque sí. El premio te da algo especial, y ahí yo sentí que, el jurado, yo estuve en la deliberación, valoró mucho, pegó en el palo de por qué no ganó la otra, ganó la gran novela también, Los Transitorios, de nuestro amigo Juan Angulo, sí. Y también Patricia Suárez de Argentina. Estaban muy contentos los tres. ¿Qué significa un concurso? ¿Qué significa ahí Puerto Negro para entrar desde esta novela? Sí, perfecto. Mira, es que es interesante porque todo libro tiene un proceso donde cuando llegáis al primer borrador, que es decir, cuando ya como que cerraste ese primer borrador en el que hay mucha inseguridad, que es lo que hay entre manos, necesitáis como un feedback, necesitáis una retroalimentación, que alguien te diga, no, ¿sabéis qué? Igual está bueno. Y por tanto, como creer tú en el libro, pues, claro. ¿cachai? Entonces... a mí me pasó eso con Puerto Negro, que yo lo escribí y me puse como meta, me acuerdo el 1 de agosto, no me acuerdo cuándo fue, pero 2023. Claro. Me puse como meta, yo lo voy a entregar para Puerto Negro, y necesitaba esa como zanahoria para poder escribir la novela. Y lo hice así, y llegué así bien justo con la fecha, y la mandé, y estaba muy en bruto el borrador. Entonces, luego cuando tú me avisaste, claro, que quedó de finalista, realmente me da lo mismo que no hubiera ganado. A lo que me importara como, la leyeron escritores y escritoras que eran parte del jurado, que tenían que ver con novela negra, claro, y le vieron un valor. Claro. Y por tanto, ya no estoy dando jugo con esta novela. Sí, en ese caso, Carlos Salem, María Inés Krimer, Ramón Díaz Teroch y Paula Ilavaca. O sea, sí, eso también es lo que busca un escritor. O sea, no que te lean en ese caso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, que conecte con alguien. Pues si claro, en el fondo el libro se completa desde la lectura. Ojalá circule más. Me interesa que me hables de esta trilogía. Una trilogía muy interesante porque parte con cuento. También es raro eso, es una rareza, porque generalmente las trilogías, tetralogías, sagas mantienen el género. Partiste con cuento, lo cambiaste. Sí. Y háblame, por favor, para mí, del entrañable Gordo Granola. ¿Qué personaje más querible? Sí. Eso primero. Querible y detestable. Perdón, nos gustan un poco, a veces tenemos cariño por estos sujetos infames. O sea, esa es la gracia, creo yo, ¿no? Como claro, un poco como en Los Sopranos, digamos, uno, claro, a Tony Soprano le tiene cariño, pero también
es una bestia de persona. Exacto. Como ser humano, quiero decir, ¿no? Y esa es Bueno, la gracia, asumo, de cualquier personaje creado, literario, cinematográfico, es buscar lo humano en el monstruo, buscar lo monstruoso en el buen sujeto, no sé, como que esa ha sido una preocupación de esta trilogía de libros que mencionas tú, que parte con mi primer libro publicado, El Diablo en Punitaqui, que se publicó en Tajamar Editores el año 2013. Este libro tuve la suerte de que se ganó el premio Mejores Obras Literarias. ¿El inédito? En inédito. El inédito. En libro de cuento inédito del 2012. Y eso fue lo que en definitiva me permitió publicarlo. Claro. Rápidamente di con Tajamar porque tenían una excelente colección también de novela negra, donde su punta de lanza era Rubén Fonseca. Todas las novelas que habían traducido de Rubén Fonseca estaban publicadas. No es un compañero menor de catálogo. Era lo que había que apuntar. Claro. Entonces fue para mí un gran honor como cuando publiqué ese libro en Tajamar. Para mí fue como, oh, wow, qué bueno entrar en este catálogo que es tan contundente, ¿no? Y en este género, porque además el editor de Tajamar es un gran seguidor de la novela negra. Claro. Le gusta mucho. Él la considera, no, para él la novela negra no es así como de género per se, sino es gran literatura y punto. No hace esa distinción. Claro. Alejandro Candora. Entonces, Punitaqui fue el primer libro y Punitaqui fueron mis primeros pasos en la escritura. Claro. Entonces, yo partí escribiendo cuentos, y también un poco porque no me daba para escribir más extenso, ¿no? Cuando tú partís escribiendo, como que igual cuesta dar más allá de 10 páginas ya un logro. Y por tanto mis primeros pasos en la literatura fueron los cuentos, pero cuando yo partí escribiendo ese libro de cuentos, claro, los grandes referentes para mí no eran necesariamente literarios, sino más bien cinematográficos. Yo quería dejar plasmada una serie de películas que yo había visto y amado, y hacer como reversiones muy humildes en versión de cuento de ellas. Déjame recordar en un momento, el año pasado presentaste los 3 duelos, después del 22, me acordé, el 22 es Puerto Negro a fin de año, entonces del 22, y presentaste recién el año pasado. Sí. Y en la presentación que hace Paula y la Vaca y Julia Guzmán, ahí por ahí en el Café Providencia, recuerdo que dijiste, le robé al cine derechamente una escena. Si nombraste Hit primero, pero también las películas de Sergio Leone. No sé a cuál le robaste específicamente, pero me quedo dando vuelta, que es un tema que a mí me encanta, porque lo cinematográfico de la literatura en el siglo XX, XXI es evidente. Sí, claro. Pero me gusta esa idea del robo, porque generalmente se habla del robo literario, pero el robo cinematográfico, la imagen, ¿qué robaste? ¿Qué te gustó? Lo digo positivamente también, me encanta. No, yo me declaro un gran ladrón. En el sentido de esa frase de Picasso que es como ¿hay cachado? Que es como los grandes artistas roban, claro. Y tiene que ver con eso también, de que yo no soy nada sin mis referentes, porque también nace de ahí, ¿no? Como la inquietud primero de escritura, y después deriva ya en cosas más personales, que uno empieza como a filtrar en la novela, en los personajes, en esa ensalada alquímica que es como la obra literaria. Pero para mí la literatura o las referencias literarias son más bien eso, literarias. Entonces han sido más en términos como de prosa, del oficio de escritura per se. Pero las referencias de género son cinematográficas. Y efectivamente, claro, ahí desde siempre, o sea, por ejemplo, Hit, que es parte de los epígrafes de los 3 duelos de Detective Bernales, que es esa película de Fuego contra Fuego de Michael Mann, ya estaba en El Diablo en Punitaqui. Una película pop, digamos, comercial, sí. Pero que ha tenido un envejecimiento muy bueno. Mi querido Mark Fisher la cita y la trabaja y le da una vuelta impresionante. O sea, ¿Qué también. dice él? No, trabaja el tema de los dilemas humanos de los personajes, sí, claro. O sea, ahí es como que esa voltereta también. Y va un poco por ahí, porque al final el género es como, vendría siendo la base, obviamente, y una excusa, pero el fondo de la cuestión es un poco como las relaciones de intimidad entre estos seres que están como arrojados a este mundo criminal. Claro. Y es el tipo de literatura que me gusta a mí, que también lo conversaba con Nicolás Ferraro en un podcast que grabamos de Cátedras Paralelas, donde también él me decía eso de la novela que comentamos, y era como, a mí lo que me interesa, me decía él, es como esta idea de esta incomodidad de estar en el mundo. Eso es lo noir. Okay. Y en esta relación de intimidad de personajes que, porque el oficio está dentro del área criminal, se ven interpelados en su posición o su existencia, y eso es propio del cine de los 70 noir, ¿no? Cuéntanos cómo traduces, cómo bajas una escena. Digo, hay escenas malas y buenas que te gustan, pero ¿cómo traduces
es la escena, lo cinematográfico, a lo literario, a la novela como tal? Mira, la primera traducción fue literal, fue la del Diálogo en Punitaki. Ahí las referencias son muy literales y de hecho hay una idea que está en los 3 duelos del detective Hernales, que es la del el detective que se sienta a tomar café con el criminal y conversan. Claro. Y eso es una escena de 5 minutos de Hit de Michael Mann, donde Al Pacino con Robert De Niro se sientan a conversar y es la mejor escena de la película. No la había asociado, pero sí, totalmente. Ya, ahí está, y esa está robada en el Diálogo en Punitaki. Hay un cuento que se llama Un último cigarrito, donde es esencialmente el diálogo así con guiones, como bien esa escritura. Yo partí escribiendo con esa escritura bien telegráfica, así como de diálogo, frase seca, corta, etcétera. Y el otro del duelo del Tiernal ya es como la frase yuxtapuesta, con hartas comas, hartas respiraciones. Otro cuento en la prosa. Pero en el Diálogo en Punitaki ya está ese cuento de ellos dos sentados conversando, teniendo un diálogo de intimidad personal previo a un duelo de revólveres, digamos, que como cierra el cuento y que tiene un cierre en el cuento del Diálogo en Punitaki como el sur de Borges, ¿no? Donde tú no ves el desenlace de este duelo, sino que se corta cuando salen para afuera a batirse. Interesante eso último que dices de la escena que no se ve, que me parece que por ejemplo acá en los 3 duelos el gordo no aparece, o sea, como que se le escapa al personaje. Me recordó mucho por otras vías, la persecución, porque habla de la cacería, de la persecución también, del enfrentamiento, y que eso lo veo sobre todo en los cuentos que antologa sobre todo Enrique Lin, las historias de bandidos, pero también lo veo en Rafael Maluenda, de los bandidos también. Me encanta ese cuento, los dos. Claro, y bueno, Eloy, nuestro gran bandido, entonces, novelaza. Pero es interesante cómo nos muestra a este sujeto infame, a este sujeto nefasto, desde la imposibilidad de agarrarlo, ¿no? Me encanta que hayas tomado esas referencias literarias y las hayas mencionado, porque para mí mi anhelo es que estas novelas terminen inscritas en esa tradición. Están, ¿cachai? claramente. Porque esa es como la línea. Claro. Eloy es una novela interior extraordinaria, también de frase yuxtapuesta, también de esa respiración droguetiana que tiene él en la escritura. Y los 3 duelos del detective Hernales, para mí un poco eso también, ¿no? Buscaba hacer eso. Es una novela donde lo que se narra esencialmente es el drama de la obsesión de un personaje que es el mentado detective Hernales del título. Claro. Pero además está el rollo, es una novela interior, ¿no? Porque es la reconstrucción de un momento perdido en su propia memoria. Claro, exacto. Que él busca obsesivamente como lograr entender qué fue lo que sucedió en ese punto de su vida, que es cuando se bate de duelo con este gordo granola, que se le escapa, como bien dices tú, y que la otra cara de la moneda vendría siendo el tríptico de Granola, donde está narrada así con lujo de detalle la vida de este personaje, de este criminal. Entonces son 2 libros como que se conversan, son una moneda. Por eso valoro mucho la trilogía, porque son 3 libros que están hilados, pero son muy distintos. Súper distintos. Sí. Los cuentos de otro tema. Sí. O sea, digo, me refiero también a otro ritmo, más pausado, pero acá en el tríptico uno diría que, como dices tú, están los personajes presentados. Sí, ahí te detienes más. Ahora, en esta otra, creo que no abusas de la descripción, como que realmente se te va escapando el personaje. Sí. Y yo creo que, y lo anotaba por ahí, que hay un cuidado, manejo del lenguaje. No por lo bien escrito, o sea, que está bien escrita, sino que hay un énfasis en el lenguaje también. Hay una cuidada escritura y pausada construcción de la escena, que tampoco no te empala, no te engolosinas describiendo la escena. No, lo que pasa es que ahí también entran los referentes literarios, porque la forma en que está escrita Los 3 duelos del detective Hernales para mí está informada por dos autores. Uno es Juan José Saer, argentino. Sí, está también los epígrafes también. ¿Qué tal los epígrafes? Que él tiene una gran novela que es Nadie, Nada, Nunca. Y en esa novela el lenguaje que él usa yo no lo había visto nunca en ningún otro libro, ¿no? Que tiende a hacer una cosa que Fabián Casas definía como la escena de Matrix, donde Neo como que esquiva las balas y está como en este bullet time. Él literariamente logra eso con su prosa, y entonces te escribe, va como el tiempo va como se va ralentizando, así como se va como poniendo cada vez más lento. Y yo quería hacer eso un poco como con esta escritura, esta idea de que en el fondo a medida que te acercas más y más al quid de la cuestión, no logras verlo, pero sí pero un poco como que congelas la imagen, ¿no? Y luego también el otro referente es hay un cuento también al que le robé también ahí, que es un cuento de Thomas Wolfe, creo que es.
que Tobias Wolff, que se llama Bullet in the Brain, bala en el cráneo, bala en la cabeza, que también narra es un cuento súper corto de 5 páginas o 6 páginas, pero que narra un momento de un tipo que está en el banco y hay un asalto y un asaltante le pega un balazo en la cabeza a este personaje y lo que hace el autor es narrarte lo que pasa en su cerebro, claro, en su memoria, cuando la bala está entrando por la cabeza y dispara una serie de recuerdos como perdidos en su temporalidad interior, claro, que a mí me pareció fascinante. Entonces, un poco ese era el ejercicio de esta novela. Y aquí a Bernales, claro, porque se le escapa el momento del duelo y cómo llegó a esto. Es interesante porque generalmente el detective es el que controla todo. Sí, claro. Entonces aquí se le está escapando la memoria. Se le escapa el gordo granola, pero también se le escapa la familia, la memoria. Sí, claro, sí, se describe como un buen detective, pero se le está cayendo el mundo a pedazos, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una... esto ya no es para leerlo así tampoco, pero en el fondo obviamente hay cuestiones personales que uno filtra en la novela y qué sé yo, y para mí cuando yo hablo del oficio criminal, ya sea el detective o ya sea el mismo gordo granola, que como criminal legendario el que persigue digamos el detective Bernales, yo igual hablo un poco de lo que es como el oficio de la literatura para nosotros, ¿cachai? En el sentido de que tiende a ser como esta cosa molesta y obsesiva que uno persigue sin ningún tipo de remuneración o de logro, claro, per se, porque en el fondo es bastante ilusorio en esos términos, ¿no? Y esa idea para mí tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con la idea del oficio que tanto como que estos personajes hablan, ¿no? Y de eso hablan un poco Bernales cuando habla de perseguir obsesivamente a este criminal y se sienta con los papeles y las fotos y qué sé yo, y el gordo granola también, el tríptico granola también está esa idea como del oficio que él considera un oficio, esto de ser un sicario. Claro. ¿Cachai? Cuéntame, siguiendo ese hilo, anotaba yo por ahí que no me acuerdo, que el narrador, uno de los narradores, va cambiando esa voz, hablas de la paradoja del crimen. Sí. Estoy empecinado también en buscar el tema de por qué el crimen. Primero, ¿cuál es la paradoja del personaje o la paradoja que tú consideras que es relevante del crimen y cuál es el rol del crimen? Porque finalmente uno dice, muchas veces la novela negra policial ha tenido el énfasis en reconstruir la verdad, la justicia y poner pero acá el crimen viene a desordenar. Claro. O sea, vuelvo a decir, ¿por qué el gordo granola, este sujeto infame? ¿Por qué el crimen y por qué esta paradoja del crimen? ¿Qué es lo que te interesa ahí? Yo te lo pregunto más como opinión también. Que en el fondo, o sea, la paradoja del crimen, no me acuerdo muy bien de la frase, igual esta novela se publicó hace más de un año y no la tengo fresca, pero creo que tenía que ver con la idea de que la paradoja es que el crimen ya se cometió. Claro. ¿No? La idea de que el mal ya actuó y lo que queda después son resabios. Claro. Entonces... la escena nunca puede volver a estar nomás. Y por tanto, como el crimen ya ocurrió, el hacer justicia realmente nunca va a ser lo que hablo de la literatura. Claro. Nunca va a ser satisfactoria la meta. Atrapar al criminal no es que te vaya a dar ningún tipo de paz. Y ahí uno pensaría que hay dos tipos de literatura, hay más, pero digo yo, la que quiere construir una verdad y la que entiende que finalmente la literatura es desbordada. Exacto. Y no puede ser, te leo, porque página 114, perdón. Las cosas son lo que son. Es una de las paradojas del crimen. Le explicaste el gesto más fútil del acto homicida, que de cierta manera... El crimen es algo que nunca se resuelve, porque el crimen ya ocurrió, el mal ya triunfó, y todo lo que ocurre después es el drama irreversible que gira en torno al crimen, el drama humano, de la gente que quería a la víctima, como tú, Franca, y en mi caso, el drama de la investigación y el ojo, aclaraste, etcétera, etcétera, etcétera. El drama de la investigación, o sea, el drama y en mi caso dice el detective del drama de la obsesión. No, claro. No lo dice literalmente porque uno no habla, no va a apuntar, decimos, pero la experiencia de la novela es esa, para él, digamos, como narrador desbordado, que además también tiende claro, a este desborde de la novela como en su propuesta de la prosa, ¿cachai? Pero tiene esa conversación también con Tríptico de Granola en el sentido que se supone que Tríptico de Granola es un libro que está escrito por el detective Bernales. Claro.
Él es el editor de ese libro. Claro, es el prólogo de... También ahí está la mentira en la literatura. Claro. Parte con un prólogo, sí, un prólogo falso también. Escribo este cuaderno con 2 propósitos, no tan disímiles. El uno del otro. El primero, una forma de dejar registro de la larga y agotadora investigación. El segundo, para entenderme a mí mismo a través del personaje investigado. Creo firmemente, y así lo declaro aquí, que mi vida es un espejo en la vida de Granola. Interesante la idea del espejo, porque también muchas veces el espejo no es el símil, el espejo es el reverso. O sea, me refiero, está inverso. Si tú te miras al espejo, no eres tú, te estás viendo al revés. Sí, es que hay una idea, de hecho, ahí que, si me la prestáis, que yo la saqué de... Está citada acá. Está robada, pero está citada con nombre y apellido, que es una cita a Piet el Letón, que es la primera novela del inspector Maigret de Simenón. Ya. Y él dice, y me gusta esta idea, ¿no? En términos de la intimidad entre el delincuente y el detective, que sería quizás exagerado afirmar que en muchas investigaciones se establecen relaciones cordiales entre la policía y aquel al que debe acorralarse para que confiese. Pero casi siempre, a menos que se trate de un ser obtusamente brutal, se crea una especie de intimidad. Sin duda por el hecho de que durante semanas, a veces meses, policía y delincuente solo se preocupan el uno del otro. El investigador se empeña en explorar el pasado del culpable, trata de reconstruir sus pensamientos, de prever sus menores reacciones. Ambos se juegan la piel, y cuando se encuentran es en circunstancias lo bastante dramáticas para derretir la indiferencia cortés que, en la vida diaria, preside las relaciones humanas. Hay inspectores que, tras de tener a costa de grandes esfuerzos a un malhechor, le toman afecto. Van a verlo a la cárcel, la apoyan moralmente hasta el patíbulo. Y esa es la escena de hit de la cafetería. Exacto. Es genial la idea de este prólogo falso, porque también te sitúa, te instala como el tema como una verdad, sabiendo que finalmente estamos mintiendo. Pero también sitúa la idea de la tensión entre el criminal y el policía como tal, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y también tiene que ver con que esta es una trilogía no planificada. Entonces ¿terminó o sigue? Sí, no, está cerrada para mí, está cerrada. No, porque ya di vuelta a la página, pero me pasa que el Diablo Impunidad que yo lo escribí con herramientas muy escasas de escritura, ¿no? Eran estos cuentos, claro. y hay líneas de diálogos que me dan vergüenza, hay varias cosas que... Mi primer libro. Claro. No voy a renegar de él, pero en el fondo me cuesta abrirlo y leerlo. El tríptico de Granola es un esfuerzo como porque yo tenía este mundo interno criminal que lo tenía súper claro, pero que cuando escribí el Diablo en Punitaki no tenía las herramientas para dar cuenta de ese mundo, para escribir ese mundo. Entonces yo, mi libro favorito de los 5 que he publicado, el tríptico de Granola, creo que es el libro que me quedó más cerca de lo que yo tenía en la cabeza. ¿Cachai? Y luego ya los 3 duelos del detective Bernales fue como un capricho, así como de querer, porque me gustaba esta idea de que en el fondo tú a este mundo tú puedes narrarlo desde muy afuera, o podéis poner la lupa en un momento y de ese momento aparece un universo. Claro. ¿Cachai? Sí. Y eso es lo que hace Tres duelos del detective Bernales, pero no sé si tiene tanta correlación si uno empieza a buscar entre los 3 libros, como yo creo que va a encontrar varios errores de continuidad. Sí, ¿cachai? Como no tienen así como, no están tan bien hilados, creo yo. Pero también sí, yo creo que no es necesario. No es necesario. Y además no lo hace en tono, como te decía ya, en tono de saga. Cuento, esta idea como más la genealogía de los personajes, y en este caso ya está más droguetiana. Yo creo que ese es el tema... No, y estos son cuentos. Yo Tríptico de Granola es una novela, pero yo la escribí como un conjunto de novels. Porque está compuesta por 3 novelas breves. Claro. De hecho, en la tercera parte se ganó el premio de novela breve de Pedro de Oña, que es el que se llama El revólver de la familia, ¿no? Que cierra como este libro. Entonces está escrito, yo lo trabajé como 3 relatos largos que están en una, y eso arma una novela. Pero esta es una novela. Del detective Bernales. Y aquí quería volver, bueno, está sobre todo el tema del duelo. Tiene un epígrafe de Joseph Conrad. Dice: un duelo, ya sea considerado como una ceremonia de culto al honor o incluso como su esencia moral, queda reducida a una forma viril de viril competición. Exige una perfecta unanimidad de intención, una homicida austeridad en la actitud. El duelo me parece que también aquí es interesante en esta misma idea de los personajes, como el criminal. La literatura policial negra, bien lo sabe, y criminal se la juega ahí finalmente, en el detective y en el criminal. Sí. Yo creo que aquí están debatiéndose los 2 personajes. Sí. O sea, como que también ese duelo va más allá de la novela misma. Si a mí me permites acá una
dame un par de minutos para desarrollar la idea. Pero lo que quieras. Mira, mis potreros fundacionales son el cine, en particular las películas noir setenteras y western que veía mi padre. Yo de chico veía películas con mi papá. No es que él me las mostrara así como... Él estaba viendo su película, claro. Yo me colaba y veía esta cuestión y me llamaba la atención como este género. Él era fan del western. Entonces, creo que... Mucha televisión ahí, televisión abierta, ¿no? Sí, sí. O películas, VHS, qué sé yo. Entonces la idea del género, de los códigos del western, están en estos 3 libros, a pesar de que son novela negra. Claro. El Tríptico de Granola para mí es un western crepuscular, por ejemplo, y los 3 duelos del detective Hernales tienen esta idea del western en cuanto al tópico del duelo, y es particularmente el duelo como la resolución definitiva de un conflicto, pero también un examen como una forma de examinar el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de un duelo? Es súper rápido, ¡pah! Balazo, chao. Claro. Pero cuando empezáis a meterle lupa a ese momento, están pasando muchas cosas. Y eso es lo que hace esa novela, es lo que examina esa novela. Y, claro, la idea del duelo nace, para mí, viene del género del western, particularmente. Que también es un antecedente del policial en Estados Unidos. Sí, western, o sea, de hecho, la novela negra es como la continuidad de las novelas de vaqueros, claro. Esencialmente, ¿no? Vendría siendo ya cuando ya se establece la ley o la civilización en este mundo de barbarie que es como el mundo de los colonos contra la naturaleza o contra los nativos, o qué sé yo, y cuando ya se establece como la urbanización de esa civilización, empiezan a nacer las ciudades y ahí el crimen se vuelca dentro de la ciudad y ahí aparecen los detectives, claro. ¿cachai? Entonces, y ahí nace la novela negra. Y es interesante cómo la novela negra, con su origen, Poe, sobre todo, y los originales, que finalmente son los que son tomados en todos los países. O sea, claro. El otro día hablábamos con Marcelo González acá de Japón también, que también toman Poe, también Sherlock Holmes, todos tomamos esos referentes en todos los países, pero cada país a la vez. Y ahí entra el color local que a mí me gusta, tiene lo propio. Ahí tú dices el western, obviamente claro, y para nosotros, y vuelvo al inicio que también comentábamos, esta idea de los bandidos también acá. Yo creo que el territorio, cómo transitan los territorios, solamente para cerrar, creo que lo hacen muy bien. Esta es más al sur, ¿cierto? Esa narra un poblado de la Araucanía ficticio que en verdad está basado en uno real, que se llama Capitán Batista en la novela, que Capitán Pastene, que son estos inmigrantes italianos que llegaron. El norte, el sur, sin querer hacer perico trepa por Chile, pero me refiero que creo que no caes en lugares comunes, que eso también, nuevamente presentando, a mí me gustó mucho la trilogía. El norte, así que un poco más al sur, y acá, bueno, el duelo de la estación Mapocho, que siempre está ahí como ese lugar. Eso, es más o menos. No, es que quería agarrarme una idea que habías dicho antes. Tú mencionaste uno de mis libros favoritos chilenos, que es la antología de cuentos de bandidos de Enrique Lin. Exacto. ¿Dónde está? Yo leí por primera vez el cuento Los Dos de Rafael Maluenda, que es un duelo entre un bandolero joven, como que está en ascenso, con uno ya retirado, viejo. Claro. Y que en el fondo el joven siente la necesidad de ir a verlo por respeto, pero también porque necesita como ser mejor que la leyenda. Y se baten a duelo, y se baten en un duelo de boleadoras a caballo, terminan un duelo a corvo, con el poncho envuelto en un brazo y qué sé yo. Y es un cuento precioso de, no sé, 10 páginas, 8 o 10 páginas, pero ahí también está esa idea del duelo como la definición de algo, ¿cachai? Claro. El duelo determina algo, ¿no? Son tradiciones, tipo personajes. Obviamente el duelo va más allá de la riña ahí también. Y por eso yo te decía que para mí, ojalá estos libros como que se integran en esa tradición, ¿no? Como que van, para mí, esa es la línea que los define. Son esos mismos referentes, los literarios, ¿cachai? Puntualmente. Y luego está, tú leíste ahí esa excelente, maravillosa frase de Conrad, de su novelita El Duelo, que no sé si la has leído. Sí. Oh, es que es extraordinaria, porque también ahí narra como dos oficiales franceses en la época de la guerra de Bonaparte, que son del mismo bando, pero tienen un desencuentro personal, y luego se van batiendo a duelo cada vez que se ven a través de, no sé, a lo largo de 20 años.
Y es como tan absurdo, pero tan hermosa esa intimidad entre estos dos enemigos que no se soportan y que tienen que... cada vez que se ven, anda ya, no, loco, al duelo, así vamos. Claro. Y se baten. Y uno queda herido y después queda herido el otro, el siguiente duelo y así, hasta que finalmente terminan siendo amigos después de 20 años. Bueno, pero ahí también es cuestión desfasada. Bueno, el duelo ya está perdido, o sea, claro, esa tradición. Y tú lo retomas acá también, como también es una forma de diálogo también hacia una tradición. Sí, claro. Pensaba en los relatos de Bandí, bueno, el de Maluenda totalmente, porque aparte de aparecer ahí la de Lin, que encuentro que es una antología rarísima, porque Lin es un poeta de otras cosas, y que tenga esa antología de bandido, me parece que es interesante. ¿Qué está buscando ahí? O sea, no, y de hecho él lo menciona en el prólogo, es algo que después... Que histórica su referencia, o sea, al bandidaje, o sea, de los españoles, que finalmente... Pero él reconoce, es que eso es lo lindo de esa antología, él reconoce ahí una tradición chilena que no estaba explicitada. Claro, entonces, y lo ordena de otra manera. Y él dice en ese prólogo, los cuentos de bandidos son nuestro Far West. Exacto. ¿Cachai? O sea, nosotros tenemos un western, no tiene esa etiqueta, hoy en día sí tal vez existe por el mercado. Y por eso es interesante esa tradición del tránsito por el campo, o sea, ya está el hoy. Pero aparte, bueno, el de Maluenda, que también es parte de un libro Maluenda, que es Historias de Bandido, que trae 5 cuentos de bandido y cierra con el de Siraco Contreras también, o sea, también ese relato. Entonces me parece que es interesante, como dice, esa tradición. Es una forma de recuperarla, ¿no? Y ahí está la idea también de, por ejemplo, me acuerdo, a mí me gustaba mucho de chico, del colegio, Guillermo Blanco. También estamos, la espera. Él tiene, Cuero de Diablo. Él tiene la idea ahí de crear como una suerte de figura del mal, que es el negro, que es este criminal que también salta de distintos cuentos, como que aparece ya sea por el fondo o como protagonista de distintos cuentos. Y eso es el Diablo en Punitaqui. Claro. El Diablo en Punitaqui es este personaje, el Gordo Granola, que entra y sale de los cuentos en distintas escalas, ya sea secundario, ya sea el protagonista del cuento, y yo la tomé esa idea de ahí, como de Guillermo Blanco, claro. ¿cachai? Que también está con Misa de Requiem, creo que es el que está en la antología de Kellen. La espera, parece, el de Blanco. Puede ser, no. Puede ser, Sí, tienes razón. Que se me confunde, están los dos en esa antología de Cuero de Diablo. Pero claro, es un buen libro como para entender también que esa matriz, bueno, que Ramón Tiaterovich, que la matriz del policial está en los funcionarios como René Vergara, vinculados al crimen, está en la literatura social y en el mundo literario. Entonces también hay una agregaría, la cuarta, que para mí es fundamental, que es esta tradición del bandolera, del campo, del campo. Que como previo a la ciudad o paralelo a la ciudad. Pero es que ese es el punto, tiene un pie en ambos mundos. Porque es tradición de literatura criminal, claro, y es tradición de literatura Far West. Claro. ¿Cachai? Sí, claramente. Y a mí me encanta ese... Por eso digo que es uno de mis libros favoritos, el de la antología de Enrique Lin. Pero el criminal, el bandolero de campo es distinto al de la ciudad. El de la ciudad siempre ha sido otra cosa. Elvira Dantel, en otro estudio sobre literatura, historia criminal, dice, bueno, el punga es otra cosa que es distinto al sujeto del campo, que tiene otra relación con la comunidad, con su entorno. No, absolutamente. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la idea de la tradición, de la referencia. O sea, somos todos una copia de una copia de una copia. Entonces, digamos, los cuentos de bandido o el criminal de campo, rural, digamos, después se transforma en el criminal de ciudad, porque está el paso de lo que yo decía del Far West o del western a la novela negra. Y efectivamente, por ejemplo, la comentamos en Cátedras Paralelas, una de mis novelas favoritas también de crimen urbano vendría siendo El río de Gómez Morel, porque él construye en esa novela, siendo que es una experiencia biográfica, igual construye un mundo bien particular y estilizado de los choros del río. La formación, es un relato de formación, de formación criminal. Y donde infancia, y como dices tú, el río Mapocho, y tú vuelves al Mapocho como en la estación. Me parece que también hay un círculo, y Ramón está también en Calle Bandera. El río Mapocho es, claro, como dice por ahí alguien, es nuestra herida a partir de Gómez Morel. O sea, es una gran novela que también hay que leerla en clave criminal. La vamos a leer por ahí también en letra criminal. Yo tiene la clave criminal porque en el fondo él te muestra los códigos de ese mundo y los grupos que forman parte de ese mundo y están súper bien establecidos. En la historia de Chile de Gabriel Salazar me llama la atención y me encanta el gesto que hace como historiador. En la parte de los pelusas y de la infancia y adolescencia, él le dedica un espacio al río,
los Pelusas como personaje histórico también. Entonces me parece que también es interesante de leer esos personajes como de un desvío. Desvío de esta ciudad, de la ciudad moderna. Me parece que súper interesante. Sí, gran novela ahí. Sí. Oye, José Miguel, antes de ir cerrando, ha sido una gran conversación, me entretenida. Pero a ti te gusta conversar también, digo, que quisiera referirme a tu proyecto Cátedra Paralela, en el cual también he estado invitado varias veces. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque ahí también estás dialogando, también tienes una forma de trabajo con quienes conversas, a quienes invitas, donde lo importante es el libro, diferente. Forzado, también películas, también cómics, pero digo, la conversación sobre eso en tiempos en los cuales se ha perdido un poquito esa conversación. Sí, no, absolutamente. Mira, va a ser súper breve. En honor al tiempo, Cátedras Paralelas primero nació con un amigo, Martín Venegas, en la pandemia, era un poco en esta opresión que era ese mundo del COVID, hacer algo como para que nos sacara de estos pensamientos tan oscuros. Entonces ahí hicimos el podcast. Después él se salió que el capítulo 15 o 16 y ahí yo quedé solo, y entonces ahí yo establecí esta dinámica que es la actual, que es que yo invito a alguien y le digo, elige un libro y luego yo me lo leo y conversamos de ese libro, pero particularmente Cátedras Paralelas para mí nace del ocio y nace de la idea justamente de que allá yo en el sur no tengo tantas personas con las cuales conversar del libro. Entonces yo mismo me creé ese espacio como de conversar de lecturas, que es lo que al final nos apasiona, ¿cachai? O nos da vida. Y eso es, o sea, es como para mí simplemente es una cuestión que no es un trabajo, está más relacionado con la escritura, con ese ocio creativo, ¿no? Y que tiene que ver también con la lectura y con hablar de ideas que uno puede sacar desde el más minúsculo cuento hasta la más grande de las novelas. Y también para cerrar, trabajar en distintas frecuencias, distintas lecturas, no solo lo policial. Hiciste ciencia ficción también antes y ahora también vas a pasar un poquito a lo referencial, sin hablar tanto del proyecto, pero me refiero también que te interesa de la escritura como tal, no solo negra, digo yo, como una búsqueda. Mis 5 libros publicados están todos relacionados como a géneros literarios. O sea, yo en ese sentido soy un escritor de género, el más clásico de los sentidos, pero ahora, claro, estaba en una búsqueda bien personal de la escritura, de ciertos ensayos y crónicas que estuve escribiendo. Algunos los publiqué en un medio digital que se llama Cine y Literatura, y de ahí nació un libro con el que yo ya firmé un contrato editorial con una editorial independiente, que no está Jamar, y que la idea sería, digamos, lo vamos a publicar el próximo año, que es un libro sobre mi padre, ¿no? Que falleció, se cumplen ahora 10 años desde que falleció, que fue un hombre al que yo quise mucho y que particularmente me entregó una cierta educación sentimental a través de las películas, los libros. Él era el mejor lector que yo he conocido, sin duda, y yo, digamos, eso es lo que yo quiero transmitir en ese libro puntual que estoy trabajando actualmente. Muchas gracias, José Miguel. Estamos contentos de por fin haber hecho esta conversación. Ya habíamos conversado en Cátedra Paralela, y seguiremos conversando, espero, más adelante en otros proyectos. Gracias por tu trilogía, por la invitación, y gracias por estar acá. Esto es Puerto Negro, tercera temporada, tercera sesión. Esta fue la entrevista con José Miguel Martínez. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada.